La Tecnología, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnología, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que se encuentran en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y hoy al otro lado, aquí al ladito mío, se encuentra no Fran Blanco, sino José Mari García. ¿Qué tal, José Mari? Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estoy impersonando al gran Fran Blanco. No sé cómo lo haré, cómo podré llegar a ese nivel, pero bueno, para que se pueda. Pues eso, la voz de Tecnología I+D, para quien no lo sepa, que es nuestro programa dedicado a investigación y también de 3 al cubo, ese off-topic de juegos de mesa que tenemos por ahí. Uh-huh. Y bueno, acostumbrado a los micros, así que espero que estés a la altura de un mito. Se hará lo que se pueda. Pues eso, hoy además nos vamos a enfrentar a un tema que está muy de moda y que no hemos tratado hasta ahora, que es la ciberseguridad. Y bueno, con un invitado que esperemos que sea interesante lo que nos cuente, ¿no? Hombre, yo estoy deseando. ¿Estás arriba? Estoy a tope. Pues venga, ¿vamos a ello? Vamos allá. En este capítulo, Córdoba se desplaza a Sevilla y vamos a aprovechar la ocasión para hablar con Fran Rodríguez, consultor de ciberseguridad de ITQ LATAM. ¿Qué tal? Muy buenas, Pablo. Un placer estar aquí con vosotros. Pues bueno, para empezar a meternos en harina tenemos siempre una pregunta culinaria y en este caso pues algo tradicional que le solemos preguntar a la gente que trabaja en el extranjero. Y te voy a dejar a ti, José Mari, que te estrene. Efectivamente, pues bueno, la pregunta sería, pues, cuando cruzas el charco, ¿no? Cuando viajas y tienes que ir hacia el extranjero, ¿qué te llevas en la maleta que sabes que no vas a poder encontrar en tu destino, ¿no? ¿Qué comida echas de menos y que no puedes evitar tener que meter en la maleta para llevártela? Bueno, para mí esa respuesta es bastante sencilla, pero sin embargo, aún así no me la puedo llevar, que es el rico salmorejo cordobés, que por desgracia no me puedo permitir llevármelo para allá, pero sí es algo que he hecho bastante en falta, sobre todo cuando voy para Latinoamérica. Pero bueno, también allí hay muy buenos platos, muy buena gastronomía, así que bueno, no sustituye los platos de Córdoba, pero también están muy ricos, sinceramente. Bueno, es para echarlo de menos, desde luego, ¿eh? Por supuesto. Allí además el tomate es el ajitomate, ¿no? Según donde vayas, que no pidas. Y tienen unas variedades. Claro, es que aquí nosotros nos trajimos las verduras, las mutamos y tenemos pues sí, unas cosas diferentes. Pero bueno, cuando innoves con el salmorejo, con lo que tengas por allí, nos manda una foto. Salmorejo made in Latinoamérica, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos entrar ya en materia, ¿no? Y sí, quizás la primera pregunta clave, ¿no? Es un poco conocer, pues, a qué te dedicas, ¿no? ¿Qué es lo que hace un consultor de ciberseguridad, en este caso de ITQ LATAM? Bueno, a día de hoy, trabajo con la empresa chilena ITQ LATAM desde hace ya aproximadamente 3 años. Trabajo para grandes cuentas, sector bancario, sector hídrico, sector energético. Básicamente, algunas de las tareas que realizo son temas de ciberseguridad, temas de auditoría, pentesting, campañas de concientización tan importantes para proteger lo que es el ámbito humano, ¿no? Campañas que van orientadas a que las personas se concienticen de aquellas amenazas que a día de hoy, pues, tanto a nivel empresarial como a nivel personal pueden sufrir. Evidentemente, como siempre digo, no te puedes proteger de aquellas amenazas que no tienen ningún tipo de conocimiento. Entonces, algunas de las cosas que hacemos son simulacros contra la propia empresa, en este caso contra los propios empleados, para que sean capaces de detectar amenazas tan conocidas a día de hoy como el típico ransomware o aquellas amenazas como el típico phishing, ¿no? Y es una de las actividades que realizo, eso entre otras, ¿no? Pero durante este mes, sobre todo, temas de concientización. Bien, bueno, ya sabemos dónde vamos a llegar, ¿no?
Así que ahora vámonos al origen de los tiempos, ¿no? Vamos a remontarnos exactamente a cuándo empezó tu contacto con la informática, ¿no? Y bueno, quizás esa puede ser una buena primera pregunta, ¿no? ¿Cuál fue tu primer contacto con un ordenador? Bueno, ahí gran parte de la culpa, por llamarlo de alguna forma, fue de mis padres, ¿no? Que en vez de regalarme un balón de fútbol, me regalaron un Amstrad CPC 464 de aquellos de fósforo verde, aquellos que te dejaban los ojos pues como dos chupetes, ¿no? Básicamente. Fue justamente, si no recuerdo mal, en el año 84, cuando estos ordenadores domésticos llegó, en este caso, a mi casa. Supuestamente con la típica excusa, ¿no? Esto va a ayudar al niño a estudiar. Creo que sabéis que es una de las grandes mentiras, ¿no? Porque precisamente con la edad que tenía, pues lo primero que buscaba eran los juegos, ¿no? Sin embargo, ahí recuerdo perfectamente ese libro de Basic que traía, que decía, bueno, ¿y esto qué es, no? Y me di cuenta que escribiendo aquellos códigos que evidentemente no tenían ningún tipo de sentido, simplemente lo que hacía era copiarlos del libro, pues aquello realizaba determinado tipo de acciones, ¿no? Aquello realmente despertó mi curiosidad a lo que es lo que todavía no sabía que era la programación en sí, ¿no? Y ahí fue cuando empecé realmente con todo aquello, con cosas súper básicas. Y evidentemente con los juegos también, ¿no? O sea, sin dejarlo aparte. Ahí creo que hemos empezado todos, ¿no? Sí, además que lo tengo en el despacho, Sí. en mi caso el 6128, que era de disco, y bueno, la verdad que ese libro, el anexo ese, tendrían que darle un premio Turing, porque ha creado una cantidad ingente de vocaciones en el mundo de la informática, y se llamaba Que usted lo disfrute. Además, el anexo, ¿no? Que tengo, yo creo que fue de las últimas entradas que escribí en mi blog hace ya como 8 o 9 años, ¿no? Y que era un homenaje a ese anexo, ¿no? En fin. Muy bien, muy bien. Bueno, y si avanzamos un poquito más en el tiempo, ¿no? No mucho más, pero un poquito más. ¿Cuándo decidiste entrar a estudiar ingeniería informática? Bueno, realmente ya fue por los 90 precisamente, al finales de los 90, ya con los tiempos de los famosos Pentium, ¿no? Pentium 2, Pentium 3, cuando ya un ordenador de ese tipo pues ya llegó a mi casa, ¿no? Realmente siempre he sentido curiosidad por la informática y siempre trasteando, como digo, para mí la palabra clave es curiosidad. Siempre he sido una persona muy curiosa y un poco yo creo que es lo que me ha llegado a día de hoy a donde estoy, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Y bueno, y a nivel formativo, eso, digamos que cuando a todo el mundo le toca entrar a la universidad, ¿tú qué hiciste? Bien, ahí mi camino fue bastante alternativo y todavía lo sigue siendo. Primeramente me metí en ciclos superiores, ciclo superior de Administración de Sistemas Informáticos, después me metí en el ciclo superior de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. Después ya me puse realmente a trabajar y es cuando entré en la universidad, o sea, entré bastante más tarde. Sí. En mi caso fue en la UOC de Barcelona. Desgraciadamente, ya durante ese tiempo que ya estaba trabajando incluso en el INCIBE, al final me planteé dejar los estudios. Nunca terminé en lo que es la ingeniería informática. Bien, además, aquí somos políticamente incorrectos. Estamos hoy además grabando especialmente en la Escuela de Informática. Correcto. El primer episodio que grabamos, Agente 47, no terminaron ninguno de los dos. Tenemos además un caso ilustre, que es Miguel Ángel Ramos, que no sé si nos está escuchando, que es Program Manager de Sistemas Operativos de Microsoft y le queda la asignatura de Sistemas Operativos en esta escuela y no ha terminado nunca, ¿no? Entonces, eso digamos que nos gusta reflejar al final la realidad que tenemos en esta industria, ¿no? En la que lo más importante es el conocimiento, pero bueno, digamos que las titulaciones sí te dan algunas cosas que ya hemos discutido muchas veces. Dentro de un rato rescataremos eso. Entonces, digamos, dentro de esos ciclos formativos, ¿tú desde el principio te dedicas a ciberseguridad? No, para nada. Antes estuve en lo que es la rama de administración de sistemas. Estuve trabajando en Córdoba en una empresa desde el punto de vista de administrador de redes. El tema de la ciberseguridad vino un poco, digamos, de rebote. Es algo que nunca esperaba, pero que se me abrió la puerta en el momento que, en este caso, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, en el año 2013, sacó 20 plazas que, bueno, en los medios de comunicación llamaban plaza hacker, ¿no? Un poco así, un poco más llamativo.
en la cual buscaban perfiles muy, muy concretos. Y aquello al final me abrió las puertas a algo que nunca creí que iba a estar para mí, pero sin embargo fue así. Una de esas 20 plazas que sacaron en su momento, pues fue una de las que yo conseguí, después de 3 meses, si no recuerdo mal, de pruebas, ¿no? Al final para poder adquirir una de estas plazas. Entonces, ¿ese fue tu primer contacto directamente ya con la empresa cuando entraste a trabajar en...? Yo ya había hecho, sobre todo había dedicado mucho tiempo, en mi tiempo libre, sobre todo, a nivel completamente autodidacta. Bien sabéis que tanto en los ciclos superiores como en la carrera, a la asignatura de ciberseguridad, como que al final la carrera es una optativa, en los ciclos prácticamente no se toca. Había sido durante los años anteriores que había dedicado mucho tiempo a pegarme con el equipo, a pegarme con libros de ciberseguridad, también con temas de forense, lo que me hizo en su momento presentarme precisamente a esta prueba. Una de las cuestiones, recuerdo perfectamente una de las cuestiones que me plantearon cuando pasé lo que es el examen de 24 horas que hicieron, fue que cómo había adquirido ese conocimiento. Ellos sería muy claro que la respuesta correcta no es que lo había adquirido en la universidad, en los ciclos superiores, sino que al final lo había aprendido de una forma completamente autodidacta, como fue realmente. Aquella adquisición de conocimiento por mi cuenta, al final me llevó a esa plaza que en un principio no creía que no estaba reservada para mí. Muy bien. Entonces, bueno, ahí ya entras dentro de un organismo público. Correcto. Que además es extraño, porque conociendo nosotros lo que es la contratación en la administración pública, que pueda permitirte el lujo de hacer ese tipo de procesos de selección más tradicionales o que pueden estar más asociados con las empresas, ¿no? Entonces, en ese momento en el que te incorporas a ese organismo público, digamos, ¿cuál es, a qué te dedicaste, que era profesionalmente, pues... supongo que empezaste a aprender además nuevas cosas, Correcto, ¿no? por supuesto. ¿Cómo fue aquello? Allí, la verdad, una de las cosas mejores que recuerdo eran los compañeros que entraron. Realmente. Los hackers, ¿no? Sí, como lo llamaron, ¿no? Aunque realmente a nosotros después no nos gusta que nos llamen así. Pero la gente que entró allí era muy buena. Y yo en su momento sentí que me tenía que poner bastante las pilas con respecto a todos mis compañeros. Y durante ese tiempo, que fueron concretamente 5 años de contrato que estuve en el INCIBE, fui creciendo año tras año hasta justamente el último año conseguir lo que es el propio reconocimiento de la entidad. Algo que es bastante complicado de conseguir. Sin embargo, sobre todo durante el último año, las operaciones y el trabajo que estaba desarrollando, al final la entidad me obsequió, ¿no?, con el propio reconocimiento del INCIBE, cosa que a día de hoy, pues bueno, estoy súper contento, ¿no?, porque también considero que no todo el mundo puede llegar ahí, ¿no? Y yo, bueno, me consideraba el último mono y al final, pues mira, conseguí algo que no creía que iba a conseguir realmente. Qué bien. Oye, y bueno, aunque esto puede ser ultra secreto, ¿pero a qué se dedica el INCIBE? Para que no lo sepa. Al final, INCIBE, su foco es sobre todo lo que es ciudadanos, lo que son empresas. Bien, concretamente mi trabajo durante esos años fue en dos diferentes. Primero estuve en un departamento de ciberinteligencia. Una de las actividades que realizaba era el despliegue de honeypots a nivel nacional, ¿vale?, para obtener inteligencia en base a la información que se recopilaba. Durante los últimos años, que para mí fueron los mejores, estuve en el departamento, lo que se llamaba el Departamento de la Lucha contra el Ciberdelito y el Cibercrimen. Al final yo era el recurso asignado a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a policía, a Guardia Civil, a otros organismos, sobre todo en temas relacionados con fraude, temas de ciberterrorismo, temas de explotación sexual infantil. Básicamente eran los temas que yo estuve tocando ese tiempo. También tuve la suerte de que internamente se valoraban mucho las propuestas de cada uno de los empleados. En este caso, propuse al INCIBE el desarrollo de una plataforma que permitiera a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad el poder investigar dentro de lo que llamamos las redes oscuras o redes anónimas, con las que queráis llamar, ¿no?, entre ellas la famosa Rector, ¿no? En su día se desarrolló un prototipo y afortunadamente hubo bastante interés en este proyecto y se desarrolló durante los últimos años que estuve allí. Proyecto que después se ofreció evidentemente a cuerpos y fuerzas de seguridad y se enseñaba en cada uno de los eventos del INCIBE. Otra de las funciones que hacía era de speaker, ¿no?, en los propios eventos, Summer Bootcamp, Cybercamp, ¿no?
Lo cual, bueno, para mí fue todo un orgullo, ¿no? Poder representar a la entidad en ese tipo de eventos, contando precisamente las investigaciones, ¿no? que llevábamos a cabo allí dentro. Entrando ahí un poco en el ámbito de la divulgación, Sí. es lo que nos gusta a nosotros. Por eso lo hemos traído, entre otras cosas. Claro. Bien, y bueno, digamos, eso, ya más o menos podemos conocer dentro de lo que se puede conocer la actividad. Parándonos un poquito en el INCIBE, realmente yo creo que es uno de los grandes desconocidos incluso por la gente Sí. del gremio, la cantidad de productos que se desarrollan en temas de ciberseguridad, ¿no? Y que puedes instalártelo en tus propios equipos, ¿no? Correcto. Hace poco teníamos tema de vacunas contra ransomware y referencias, pues, oye, tú dices, es que hay mucho software desarrollado en nuestro propio país, ¿no? Correcto. Y eso, en ese tipo de... ¿Qué es lo que podemos encontrar? Que seguramente tú puedes... sabrás más que yo incluso De estos herramientas temas. que tienen. Mira, yo concretamente trabajé en 2 proyectos. Uno era el llamado Conan Mobile. Bien, no sé si a día de hoy lo siguen teniendo. Al final es un aplicativo que lo que te hacía era securizar lo que es el propio dispositivo móvil. Bien. También, si no recuerdo mal, había un aplicativo que te detectaba si tu conexión doméstica o tu conexión de móvil pertenecía a algún tipo de botnet, ¿no? Lo choqueaban contra una lista que ellos tenían, directamente te notificaba, oye, esto está perteneciendo a una botnet, ¿no? Yo ahora mismo son los dos aplicativos que recuerdo, por lo menos en los que yo participé internamente. Oye, pues le voy a echar un vistazo, porque... Muy bien. Sí, sí. Además que son aplicaciones que están disponibles. Correcto. Que no- Sí, sí. que es lo que tú dices, Pablo, que es que no sabemos ni lo que tenemos muchas veces. ¿No? Además, también otra de la parte, que es la Internet Security for Kids, también tiene muchísimos materiales para profesorado, para centros educativos, muchos temas de menores. La verdad es que están haciendo una labor para mí súper importante en ese sentido. Ujú. Muy bien. Bueno, y después después del INCIBE, ¿qué pasó? Pues, ¿te reconocieron? Sí, directamente después tenía la posibilidad de continuar o no. Para mí un gran problema es que el INCIBE pues, está en León. Bien, siendo andaluz, 5 años fuera de Andalucía, pues como que aquello se hacía cuesta arriba, por desgracia. Muchos compañeros con los que entré allí, pues poco a poco se fueron marchando. Entonces la cosa para mí ya se complicó. Realmente el trabajo, la labor que desempeñaba para mí era muy importante, pero a lo mejor el sitio no era el indicado. Y no me veía allí durante más tiempo. Entonces decidí seguir, pero en la Andalucía. En este caso me miré para Málaga, en una empresa privada, y ahí estuve muy poquito tiempo. Porque por desgracia muchas veces tomas decisiones erróneas, en este caso para mí lo fue, pero unas puertas que se cierran me abrieron otras, en este caso me la abrieron para Latinoamérica, y desde entonces no cambio lo que tengo ahora mismo por ninguna otra cosa. Creo que fue la decisión correcta. O sea, el caer me hizo después levantarme otra vez, y mejor. Pero además es sorprendente, me dice, me quiero ir a mi tierra y acabo... Porque León está lejos y acabo aún más lejos. Sí, básicamente. A día de hoy sí. Es más, ya os lo he comentado, el año que viene mi pensamiento es marcharme directamente ya a Latinoamérica, cerrar las actividades aquí y irme fuera. Así que, bueno, al final también trabajar, en este caso fue para Chile, fue una coincidencia, fue un evento, el primer evento de ciberseguridad que se hizo en Chile, el CiberSec 2018, en el cual la empresa con la que trabajo hoy en día me invitó a participar. Y ahí el CEO de la empresa directamente pues me puso todas las condiciones idóneas como para que no me lo pensara mucho. Y a partir de ahí empecé a trabajar con ellos. Muy bien. Bueno. Y bueno, y trabajando ahora mismo, entiendo que, como dices, te vas a mover hacia allá, pero ahora mismo estás en remoto. Todo en remoto. Ya después del tema de la pandemia que estamos viviendo, Encima, ¿no? más todavía. Realmente a mí soy una persona de equipo, algo que sí echa en falta, ¿no? El tema del remoto, evidentemente, te da unas cosas y te quita otras. A mí realmente no tener el compañero alrededor, no, eso realmente me cuesta más. Pero afortunadamente nosotros, nuestro sector en este sentido, pues no se ha visto resentido, ¿no? Hemos podido seguir trabajando. Ya el año pasado tuve mucho trabajo, igual que este.
Y bueno, te quita una cosa, pero como te digo, te da otra, ¿no? Así que prácticamente ahora todo es remoto, aunque espero ya que el año que viene, sobre todo temas de congresos y tal, pues podamos poco a poco volver a retomar los presenciales, estar cara a cara de la gente. Prefiero muchísimo más lo que es tener al personal enfrente. Más que... Sí. ¿Y es seguro trabajar en remoto? Bueno, ahí podríamos estar un buen rato hablando. Tener en cuenta que con todo el tema de la pandemia, muchas empresas se vieron obligadas a abrir el teletrabajo a sus empleados, a sus empleadas. ¿Qué ocurre? Como siempre, las prisas no son buenas. Muchas veces una cosa es dar esa funcionalidad y otra cosa es que realmente se asegura, y muchas veces el tema de la seguridad no se patinó, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya es donde entran en juego un poco los ciberdelincuentes, ¿no? Un poco vieron que era una forma fácil de poder entrar en diferentes organismos, organizaciones, y al final pues llevar a cabo sus acciones delictivas. Ahí está todo el tema del ransomware durante estos 2 últimos años, ya no solo en España, sino fuera. O sea, ha sido una auténtica avalancha, ¿no? Conexiones, ya sabéis, conexiones tipo RDP o conexiones o dispositivos no securizados, contraseñas por defecto, llevan al final a que la propia empresa pues empresa o organismo pueda al final ser atacada, ¿no? Bueno, entonces, ya que hemos hecho esa cuña del trabajo en remoto, ¿no? Hemos anticipado un poco, ya hemos llegado al trabajo principal, digamos, esta parte de ITQ LATAM, pero sí que tienes supongo que a raíz de toda esa formación con el INCIBE, que estás en todos lados dando charlas. Sí, básicamente. Durante estos últimos años he participado en los congresos de Policía Nacional. En este caso, para mí uno de los mejores eventos que hay ahora mismo, el Cyberworld. No solo he participado en su evento, sino que he participado con gente de policía, ¿no? en su propio evento. En este caso, si no me equivoco, en el año 2019 fue el primer evento y fue en la Academia de Policía de Ávila, en la cual tuve la suerte de dar para mí una persona muy importante dentro de Policía Nacional, Manuel Guerra, un taller relacionado precisamente con redes anónimas, con Tor, y también lo que es una charla. También durante el año pasado, ya el 2020, en el cual ya no se pudo hacer por el tema de la pandemia, también participé, y en este caso el número de alumnos ascendió a 40.000 alumnos, ya no solo de España, de Europa y de Latinoamérica, ¿no? Lo cual, pues bueno, curricularmente para mí es súper interesante. Afortunadamente también el trabajo desarrollado durante estos últimos años también me ha permitido ser formador del Mando Conjunto de Ciberdefensa de España, ¿no? Cosa de lo cual también estoy tremendamente orgulloso, ¿no? Que al final el Ministerio de Defensa pues contara conmigo, ¿no? para la formación de sus propios efectivos. Con respecto a Latinoamérica, desde CECIR gubernamentales a Fiscalía de Colombia, por ejemplo, Policía de Colombia, Policía de la Ciudad de Argentina, siempre moviéndome un poco en ese ámbito, ¿no? Que es donde realmente yo me siento cómodo. Así que, bueno, en ese sentido, súper contento. Los principales proyectos que llevas a cabo, aparte de temas de formación, o sea, ¿te enfocas en algún área concreto de la ciberseguridad ahora mismo? Ahora mismo uno de los campos que siempre suelo tocar es el tema sobre todo de redes anónimas. Sigo tocando ese tipo de ámbito, y es uno de los que me suelen pedir bastante, sobre todo desde el punto de vista de cuerpo y fuerza de seguridad cuando voy fuera. Sí, tanto tiempo trabajando con esto, al final me ha llevado a adquirir un conocimiento pues, que para ellos les resulta bastante interesante para sus investigaciones. Bien. Bueno, además aquí estamos todo el rato en el alambre de lo que no se puede contar, ¿no? Así que por ahí no vamos a indagar mucho más, ¿no? Lo que sí vamos a meternos un poquito en harina, ¿no? De qué es lo que podemos aprender de ti, un 101 de seguridad, como lo llamamos, ¿no? Ese curso básico, ¿no? Pero claro, aquí has soltado algunas palabrotas, ¿no? Es decir, alguien que seguramente haya gente que no sepa lo que es una red anónima. Por ejemplo. ¿No? Que, bueno, yo me sorprendió mucho que el IRC de repente era la dark web, ¿no? Y yo encontré mi primer trabajo ahí, ¿no? Y era legal. Bueno, era legal, ¿no? En el año 96, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay todo un mundo desconocido para mucha gente. Que eso entiendo que es una parte que le interesa mucho a la fuerza de seguridad, ¿no? Que lo que intentan es
pasar gente que tiene actividades que quieren pasar desapercibidos. Y luego sí que está esa parte de la ciberseguridad, que es, digamos, todo aquello que tendríamos que tener en cuenta los que sobre todo trabajamos en el mundo del desarrollo, ¿no? Ya tanto a nivel de sistemas como a nivel de programación, ¿no? Para mí esos serían como las tres áreas, ¿no? Desde el punto... Bueno, yo no soy ningún experto en ciberseguridad, pero si, digamos, alguien que quiera empezar un poquito por esto de... Vamos a darle hilos de los que tirar, ¿no? Ya. A nivel de eso, de estas redes, de la dark web, redes anónimas, tal, en ese área, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar de esas redes, no, Pablo, que me están preguntando? Ahí estamos. Bueno, primero habría que distinguir un poco los conceptos de Surface Web, de la Deep Web y de la Dark Web, ¿no? Por desgracia, siempre que trato estos temas y sale lo que es el propio concepto de Deep Web, Dark Web, siempre se relaciona con actividad delictiva. Siempre, sí. ¿Vale? No tiene realmente por qué ser así, aunque evidentemente creo que todos conocemos qué tipo de actividades se llevan a cabo dentro de estas redes. Pero el cibercrimen no solo opera en estas redes, también no puede ocurrir directamente en la Surface Web, ¿no? ¿Qué es realmente la Surface Web? Es aquella Internet que al final usamos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Son todas aquellas páginas web que al final están indexadas por los principales buscadores. Y no solo hablamos de Google, que siempre hablamos de buscadores de Google, ¿no? Evidentemente es el más conocido, pero no es el único. Todo eso al final lo que se llama esa Surface Web, ¿no? Toda esa parte que está indexada por estos buscadores. Después tenemos la parte de Deep Web, que es aquella parte que no está indexada, pero sí es accesible. Por ejemplo, nuestra dirección, nuestros propios correos electrónicos, ¿no? Al final nosotros para entrar a nuestro correo electrónico tenemos que meternos de autenticación, nuestro usuario, nuestra contraseña para poder acceder a esa información. Esa información que no está indexada se considera lo que es la llamada Deep Web. Imaginaros que nuestros correos electrónicos, o sea, el contenido de nuestros buzones estuvieran indexados por Google, ¿no? No sería algo normal. Hombre, eso es Gmail, ¿no? Internamente al menos está indexado. También os digo que, por desgracia, y os lo digo ya un poco con conocimiento de algunas investigaciones que he hecho últimamente, hay empresas que tienen servidores, en este caso servidores Exchange, que tienen sus direcciones de correo electrónico, información de ese servidor expuesta a Internet. O sea, ya no forma parte de esa llamada Deep Web, sino ya está dentro de la Surface Web. ¿Por qué ocurre? Muchas veces por malas configuraciones, no algo normal, pero como me lo he encontrado, y por desgracia durante el último año me lo he encontrado varias veces, decimos, pero bueno, ¿esto qué hace aquí, no? Por otra parte está la llamada Dark Web, aquella parte que no está indexada y que es accesible mediante determinados clientes. Aquí tenemos diferentes redes, diferentes Darknet, como la Freenet, Zeronet y I2P, y la más conocida y ampliamente utilizada, la propia Rector, ¿no? Al final, para acceder a Rector y cualquiera de las otras hace falta un cliente concreto. En este caso, siempre que hablamos de la Rector, hablamos del navegador Tor Browser, ¿no? Aunque no es el único con el que se puede acceder. Como digo, al final la Rector no fue creada para que los criminales llevaran a cabo sus actividades delictivas, ¿no? Fue una red creada para que aquellas personas que necesitaban privacidad y anonimato pudieran usar esta red. ¿Qué es lo que ocurre? Que desgraciadamente la otra cara de la moneda es la realización de aquellas actividades que ya conocemos a día de hoy, ¿no? Pero como decía antes, hay algunas actividades que no solo ocurren en estas redes anónimas, sino que también nos lo podemos encontrar en aplicaciones que tenemos en nuestro día a día, aplicaciones en nuestros móviles, como puede ser Telegram o puede ser WhatsApp, ¿no? Así que actividades delictivas, si pensamos que solo se desarrollan en este tipo de redes, vamos completamente equivocados. Hombre, es un vivero, pero bueno, será por actividades delictivas que hay también, es decir, de tiendas online falsas, por ejemplo, supuesto, que están creciendo, que cualquier producto además que está sin stock te lo replican y es una y otra, ¿no? Es decir, ahí no hace falta irse a las profundidades. No, por supuesto que no. Para encontrar el abismo. Hace 3 años estuve en una investigación concretamente en dominios españoles, los .es, en el cual un 2% de dominios españoles estaban realizando actividades delictivas, robo de tarjetas de crédito. Es una investigación que en su día
en el CyberCamp, si no me acabo del año 2018, presentamos, ¿no? Decimos, ostras, tenemos aquí un alto porcentaje de dominios españoles que están realizando ese tipo de actividad delictiva y no tiene nada que ver con la llamada Deep Web. Son páginas al final que están dentro de nuestro top level domain, ¿no? Y realmente era bastante sorprendente que todo eso estuviera ahí, ¿no? Sí, además que hace una semana, me parece, mi bbva.es o algo así. Joder, si es que es un phishing de Sí, libro con un básicamente. dominio.es Sí. descaradísimo, ¿no? Sí. Y sí, yo creía que había un poco más de control en el registrador de dominio. En fin. Pues no, pues no. Bueno, y entonces, no sé, quizás pasamos ya un poquito más adelante, ¿no? A hablar un poco de cómo podemos llegar a Sí, este ámbito, ¿no? hoy vamos a hacer un poco de esta fusión de esta parte, ¿no? Con el cómo otros pueden llegar hasta aquí, ¿no? Es decir, siempre tenemos esa sección de dar hilos de los que tirar, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, ya digamos que ahí estamos a un nivel de redes, ¿no? Pero luego dentro de esas redes hay la capa de seguridad, ¿no? Digamos que tenemos como dos visiones, el que quiere romper la seguridad y el que quiere crear la seguridad, ¿no? Entonces, para alguien, vayámonos primero a lo fácil, alguien que está construyendo algún tipo de solución, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta a la hora de exponerse en estas redes? Aquí se habla desde el punto de vista de desarrollo, hay que tener muy en cuenta el tema del desarrollo seguro, ¿no? Al final hacer aplicaciones que sean estén securizadas, ¿no? Un poco lo hablábamos antes, el tema de, por ejemplo, de que todos los parámetros estén sanitizados para que no pueda al final incluir ahí nada que pueda al final romper el aplicativo. Muchas veces, por desgracia, el tema de la seguridad en el propio desarrollo pues no se tiene en cuenta. Después nos encontramos cosas como las que nos encontramos a día de hoy, que por desgracia me encuentro muchas veces en la auditoría, que al final el aplicativo pues en ningún momento se ha tenido en cuenta en lo que es la fase de securización y al final la aplicación pues peta por todos los sitios. En muchos casos incluso exponiendo la propia información, ¿no? Vulnerando lo que es la propia confidencialidad de la propia información, teniendo en cuenta los problemas que puede tener la propia entidad, ¿no? Al final a la cual se le filtre toda esta información, ¿no? Uh-huh. Claro, ahí tenemos pues las clásicas técnicas del SQL injection, por ¿no? ejemplo. Cuando habla de sanitizar, ¿no? Que es la palabra inglesa, por ejemplo en WordPress sí que existe toda esa API para evitar pues introducir símbolos que luego cuando los muestres en pantalla pues se correspondan con HTML, con un JavaScript, ¿no? Y al final que tú subiendo unos inocentes datos a la plataforma entras y puedes tener acceso a datos de otros usuarios o Por tal, ejemplo. ¿no? O se ponen a minar Bitcoin con tu browser y no te das cuenta. Eso que empieza el ventilador del portátil a echar fuego y tú dices, ¿qué estoy haciendo? Si únicamente he entrado en... Pues ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, bien, digamos que el que programa tiene que ser un poco pensar en que los datos sean, digamos, ser un principio de programación defensiva, ¿no? También. Es decir, asumir que todo va a fallar, no que todo está bien. Correcto. ¿No? Y eso para el que va a desarrollar. Luego hay una parte de comunicaciones, ¿no? También entiendo que en esa parametrización, esa configuración de las redes, pues yo ahí estoy absolutamente pez, ¿no? Sí, pasamos de la parte dev a la parte op. Exacto, ¿no? De operaciones. Ahí, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta alguien que está trabajando en ese sector? Al final, cualquier tipo de aplicativo que puedas colocar en Internet que esté expuesto, evidentemente tiene que estar también securizado, ¿no? O por lo menos tener todas las medidas de seguridad que el propio dispositivo implemente, ¿no? O que lleve. Muchas veces también nos encontramos determinadas plataformas que por errores de la propia configuración pues también exponen los datos. Puedo contar un caso concreto del año pasado, en este caso una clínica bastante importante, extranjera, en la cual por no tener bien securizado lo que es la propia plataforma, estaba exponiendo los expedientes médicos de todos sus clientes, ¿no? Imaginaros eso, que sea el malo el que se dé cuenta y al final ponga estos datos en el mercado negro, ¿no? Al final aquí todo se compra y se vende. Y por desgracia estas son cosas que nos encontramos con más asiduamente de lo que nos gustaría, ¿no? Pero eso es lo que muchas veces no se llevan a cabo tampoco ningún tipo de auditoría sobre la propia plataforma que se está exponiendo.
o realmente tampoco se aplican parches una vez que la propia plataforma tiene algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, pues después pasan las cosas que pasan, ¿no? Me sorprende que no hayas dicho el Lexnet todavía. Bueno. Eso da para escribir varios libros de malas prácticas. No te voy a tirar de la lengua. En fin, continuamos. Bien, entonces, digamos ahí debemos seguir. Has utilizado la palabra auditoría, ¿no? Sí. Entonces, que entiendo que ahí es parte de tu trabajo también, ¿no? Correcto. El llegar y decirle, ponerlo patas arriba tú antes de que otro, El malo te lo haga. el malo te lo haga, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es un buen momento, ya que lo he sacado, para sacar un debate clásico, ¿no? Es decir, tú como usuario normal, por ejemplo, de una plataforma, quieres saber si esa plataforma tiene ciertos conocimientos y dice, quiero saber si mis datos son seguros. Tú puedes hacer una auditoría a las bravas de cualquier empresa. Como hacerlo lo puedes hacer, otra cosa es que a nivel legal lo puedas hacer. Y ahí es donde te puedes encontrar el problema. Es más, es muy frecuente que a veces puedas encontrar algún tipo de vulnerabilidad en la propia plataforma, notifica a la plataforma y además te metas tú en un problema. Sí. Eso, por desgracia, no solo me ha pasado a mí, sino bastante gente de mi entorno a veces hay miedo a notificar. Otra cosa es que la propia entidad tenga algún programa de bug bounty, ¿no? Que al final a nivel económico pues te pueda beneficiar, ¿no? Sacar un dinero, pero no siempre es así. No siempre se toma bien. Es más, un caso que se me da a mí hace unos años, me pude meter en un problema por querer notificar a la plataforma de la cual yo era cliente de que era bastante fácil acceder a los datos de todos los clientes. Entonces, claro, ahí hay que tener bastante cuidado con ese tema, un tema peliagudo. Yo normalmente miro a ver si la entidad tiene algún tipo de programa de bug bounty, que normalmente es extraño, y si así lo notifico y si no, pues... Confías, ¿no? O no, en que tus datos están... Que esa es una de las grandes lagunas, porque claro, al final estamos obligados a confiar en Sí. que otros hagan su trabajo y no tenemos ese... además, uno de los principios que dice la Unión Europea, lo decía en su programa 2020, de que ya está acabado, ¿no? El Consumer Empowerment, ¿no? El empoderar al consumidor. Es decir, los datos son tuyos. Es que ya ni siquiera puedes intentar extraer tus propios datos de Ya. forma... entonces, bueno, eso a nivel legal, como siempre, vamos bastante atrasados, ¿no? Pero claro, luego está el no pasarse de frenada. Es decir, si todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, entonces estamos dejando que el ciberdelincuente no lo sea a pesar de estar haciéndolo durante un rato, ¿no? Es así. Por ahí podemos encontrar multitud. Bueno, es raro el día que no hay algún tipo de filtración de servicios Sí. en los cuales nosotros confiamos no solo en nuestros usuarios, en nuestras contraseñas, otros datos más, por ejemplo, datos bancarios, en los cuales al final por una vulneración de la plataforma, una mala configuración, por la razón que sea, esos datos al final quedan expuestos. Este año en España había una gran filtración de una compañía que vende teléfonos móviles y gran parte de la población aparece en ese tipo de filtración. No Sí. solo su número de teléfono, sino otros datos relacionados, ¿no? En algunos casos también había temas de tarjetas de crédito, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Para qué van a usar los cibercriminales ese tipo de información? Pues bueno, yo creo que más o menos ya lo sabemos, ¿no? Al final se pueden usar para campañas de phishing, ataques de ingeniería social. Y bueno, aquí el problema, sobre todo a mí me preocupa la gente más mayor, ¿no? A la Claro. cual no tiene ningún tipo de conocimiento y al final son objetivos bastante fáciles. Y toda esta información, pues, al final le va a repercutir de forma completamente negativa. Eso me ha recordado que nunca lo hemos hablado del Have I Been Pwned, ¿no? Como una de esas plataformas que te notifican cuando Correcto. apareces en alguna de esas filtraciones, ¿no? Que a mí me sorprendió la primera vez que lo utilicé. Digo, pues si es que estoy en unas pocas, ¿no? Sí. No, yo de hecho de vez en cuando Sí. suelo entrar y lo suelo mirar porque claro, es que hay filtraciones cada 2x3 y Yo, no te yo esperas. tengo activar las alertas, que además te avisan y Sí. muchas veces acojona, porque dices, joder, que acaba de aparecer. Luego lo miras y dices, no, es tu correo. Tú dices, vale, bien, no me han robado un exceso. Sí. Pero así luego te explicas que tengas esos correos o SMS que muchas veces te llegan con enlaces fraudulentos de paquetes de correo que ya es más fácil que atinen con la entidad. Si a mí me mandan uno de una entidad bancaria en la que no tengo cuenta, ya están los tontos otra vez. Ahora, cuando llega, tú estás esperando un paquete de correos y te llega un mensaje de correos,
Claro. Lo abre y Lo dice, abre no, por si espérate, acaso. pero que sabiendo me ha pasado de abrirlo. Es decir, espérate, no, ya estamos aquí con la clásica L y el 1 que se confunden en el navegador, en el Correcto. browser, ¿no? Y todas esas prácticas. Ahí, con respecto a esto que estáis diciendo, este servicio, al final, que os notifica de cuando vuestra cuenta de correo se ha visto implicada en alguna filtración, todavía este servicio no da vuestra contraseña. Sin embargo, hay otros servicios que sí la dan. No solo te dan lo que son lo que es la propia cuenta, sino la contraseña en texto plano. Y eso a día de hoy también existe plataformas en las cuales puedes acceder a esa información pagando. Incluso dentro de la propia Red Store hay un servicio que directamente también te proporciona eso. El usuario y tu contraseña en texto plano. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde está la problemática de todo esto? Que muchas veces los usuarios usan la misma contraseña en todos sus servicios. A día de hoy existen por ahí multitud de aplicativos que comprueban que esas credenciales puedan dar acceso a algún tipo de las plataformas más conocidas. Y todo eso está automatizado. De ahí la importancia siempre de usar diferentes tipos de contraseña en cada uno de los servicios. Pero claro, ya empezamos, bueno, es que voy a tener una contraseña en cada servicio, ¿cómo voy a recordar eso, no? Yo siempre ahí recomiendo el tema de los gestores de contraseña, ¿no? Claro. Pero es bastante complicado. Y ya sobre todo aquellos usuarios que usan contraseñas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Que es una de las más usadas a nivel mundial, ¿no? Que Y eso se saca de las estadísticas, ¿no? De todos estos servicios Eso que se filtran, ¿no? habrán dicho veces y veces el tema de la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, se la siguen encontrando. Parece que es una broma, pero cuando haces las comprobaciones en este tipo de bases de datos te das Hay cuenta un que montón. bromas no hay. Sí, y tengo gente del entorno cercano, sí. En fin. Bueno, la verdad es que aquí nos podemos tirar un día, ¿no? Varios días hablando de todas estas cositas, pero vamos un poco a ir, yo creo que avanzando, ¿no? Porque ya hemos tocado un poquito esas partes de casi de lo básico, ¿no? Que al final vemos que es algo que es muy transversal, ¿no? Que es que cuando programamos tenemos que tener ciertas tendencias. Luego, cuando evidentemente expones algo al público, oye, la base de datos SQL no la dejes abierta para afuera, ¿no? Las cosas típicas, aunque luego la gente es como es, ¿no? Bien, más o menos eso lo tenemos controlado. Ahora, la siguiente parte, que es cómo otros pueden llegar hasta aquí, es intentar aconsejar a alguien que quiere meterse en el ámbito de la ciberseguridad y quiere empezar a bichear. ¿Por dónde puede empezar? Y además sabiendo que no podemos entrar a las bravas en cualquier servicio e ir evidentemente como no. héroes. No. Afortunadamente a día de hoy tenemos plataformas que nos permiten auditar, ¿vale? O sea, plataformas de captura de flag, ¿no? Ahí tenemos Hack the Box, tenemos TryHackMe. Afortunadamente a día de hoy tenemos ese tipo de plataformas. Para mí, a día de hoy lo tengo claro. El tema del inglés, sí o sí. Después, o tener un ciclo superior, que a día de hoy también hay ciclos superiores dedicados a temas de ciberseguridad, o evidentemente hacer la carrera y después especializarte en cualquiera de los ámbitos, ciberseguridad, ciberinteligencia, que a día de hoy también hay bastantes y muy buenos. Bien, después también temas de certificaciones que a día de hoy se suelen pedir. Certificaciones, tenemos ahí las del SANS, tenemos las de la gente de S-Council, tenemos las de OSCP, ya un poco también hacia lo que te quieras dedicar, ¿no? Formaciones de Red Team. Hoy hay un abanico inmenso de formaciones y de máster que al final pues te pueden llegar te ayudan realmente a conseguir el objetivo que estabas planteando. Oye, eso de captura la bandera, al final lo que tenemos son entornos que están pensados para ser hackeados y es una especie de Correcto. carrera por Que ser lo el primero ataques, ¿no? en llegar a ese punto que es la meta, ¿no? Sí. Sí, es más, incluso aquí en España, mediante el INCIBE, todos los años se participa en lo que es el evento a nivel europeo, ¿no? de equipos hackers, ¿no? Entre mi gente cercana tengo 2 campeones que han ganado 2 veces lo que es el propio título, ¿no? En estos eventos, ¿no? Y la verdad es que está bastante bien que a día de hoy pues la gente pueda participar en este tipo de eventos, competir. Y evidentemente eso después a nivel profesional pues son puntos que te suman, ¿no? Bueno, y pasando de hecho ya al nivel profesional, como estabas diciendo, cuando se contrata a una persona que se está buscando un perfil de ciberseguridad, ¿qué cosas concretas se buscan en esos posibles candidatos, ¿no?
a lo mejor enganchando con la experiencia que tuviste al entrar en el INCIBE y demás, pues, ¿qué perfil es el que se busca? Concretamente, ya un poco volviendo a las pruebas que yo tuve que pasar para entrar en INCIBE, como decía antes, esto se extendió durante 3 meses. Fueron temas de psicotécnicos, que fue lo primero. Después tuvimos una prueba de 24 horas, en la cual había 4 precisamente tipo capturas de flag diferentes. Si no me equivoco, era Network Forensics, otra de desarrollo seguro, temas de vulnerabilidades, habría varias, ¿no? Y durante esas 24 horas te pedían por lo menos que una de ellas fueras capaz de resolverla y hacer un informe. Una vez que se pasó esa prueba, fue una entrevista ya con psicólogo, ¿no? Un poco para ver si realmente estábamos un poco tocados o no, ¿no? Un poco de cómo habíamos llegado a eso, cómo habíamos resuelto las pruebas, cómo habíamos sobre todo adquirido ese conocimiento. Y después fue una entrevista más bien a nivel técnico, ¿no? Qué tecnología usábamos, qué habíamos aprendido, ¿no? Qué podíamos usar. Y lo curioso es que después de todas estas pruebas nos pusieron delante otro examen, pero esta vez sin ningún tipo de ordenador, sin ningún tipo de tecnología, un montón de folios y un bolígrafo y volver a escribirlo todo. Aquello fue bastante curioso. Por lo menos son las pruebas que yo en su día pasé. A día de hoy en la empresa, bueno, pues sobre todo el tema de la formación, la experiencia previa que tenga, el tema de las certificaciones. Muchas veces en determinado tipo de licitaciones piden que la persona que se contrate tenga la certificación X o la formación Y, y algo que también pues que se valora bastante, como he dicho antes, temas de SISP o SCP, CH, formaciones de SANS, temas de la ISO 27001, ahí ya depende un poco, ¿no? De lo que esté buscando la propia empresa. Muy bien. Y bueno, y cambiando a lo mejor un poco de perfil, yéndonos un poco más a un ámbito más personal tuyo, ¿no? De tu yo actual, ¿qué porcentaje crees que se debe a los estudios que llevaste a cabo, al ciclo, a los estudios universitarios y demás? ¿Y qué otro porcentaje sería al resto de actividades, digamos, de autoaprendizaje? Sí, de forma autodidacta, ¿no? Con respecto al tema de ciberseguridad, prácticamente todo ha sido de forma autodidacta. Evidentemente, tener una base es súper importante. Creo que al final tener una formación de ciclo formativo o a nivel universitario creo que es fundamental y hay que tenerla. Pero en mi caso, todo lo que aprendí, sobre todo del ámbito de la ciberseguridad, fue ya a nivel autodidacta. Bien, y si pudieras coger el DeLorean, ¿no? Y viajar a tu yo de hace 10, 15 años, ¿no? A lo mejor no llegando al fósforo verde, ¿no? Sino en la época esa de FP, cuando estabas terminando, estabas decidiendo tu carrera. Si pudieras decirle algo a esa persona, ¿qué le dirías? Pues realmente creo que nada. A día de hoy estoy bastante contento de donde estoy y donde he llegado, y creo que volvería a cometer igual y a cometer los mismos errores, los mismos aciertos a donde me ha llevado el día de hoy. Incluso irte a Málaga, ¿no? Correcto. Todo forma parte. Ya digo que al final, de experiencias que a lo mejor no son tan buenas o creía que iban a ir mejores, pues al final, en mi caso, surgió la oportunidad de mi vida. Bueno, qué bien. Bueno, pues oye, vamos a la última sección, ¿no? Que es esa sección de algo más personal, ¿no? En el que indagamos un poquito de cómo trabajas, cómo organizas tu tiempo libre y tal, ¿no? Vale, pues Fran, cuéntanos un poco cómo organizas tu tiempo en el día a día, ¿no? Cuando tú llegas por la mañana, te desayunas o lo que sea, ¿cómo empieza tu día, ¿no? Antes de sentarte a hackear. Bueno, eso depende un poco del país en el que me encuentre. Ahora mismo en España también tenemos que tener en cuenta que a día de hoy, por ejemplo, con Chile, las diferencias son de 4 horas. Por lo tanto, allí a las 9 de la mañana son las 1 de España. Entonces, normalmente yo, mi horario empieza a las 13 horas de España, ¿vale? O sea, justamente casi a la hora de comer. Muchas veces hay muchas reuniones que me coinciden directamente a las 2 o las 3, que aquí realmente estamos comiendo, pues yo estoy reunido, ¿no? Cuando estoy fuera no. Normalmente cuando estoy ya por Latinoamérica, normalmente sí me suele coincidir los horarios. Un poco todos los días con nuestra agenda, nuestro planning, nuestras calls, nuestras reuniones, ¿no? Todo súper coordinado para al final no fallarle a ninguno de nuestros clientes
Y ahí, afortunadamente, el equipo que tengo es un equipo súper competente. También el responsable que a día de hoy tengo en ITQ Latam, pues bueno, para mí es de lo mejor que he podido encontrar. Afortunadamente también en mi vida profesional me he encontrado a gente muy buena, no jefes como tales, para mí líderes, que al final es la persona que buscas que esté por encima de ti en la cadena, ¿no? Y ahí un poco se va organizando lo que es la actividad semanal. Al final con ellos tengo bastantes clientes que al final evidentemente con todos tienes que cumplir, ¿no? Y así nos vamos organizando un poco el día, todo agendado para tener todo preparado y siempre un poco eso, estimando las fechas, cuando se puede entregar cada uno de los proyectos en los que estoy en este caso involucrado, y así más o menos como va surgiendo. Algunos días bastante saturados, otros días menos, pero bueno, al final eso forma parte del propio trabajo, ¿no? ¿Y personalmente tienes algún tipo de sistema concreto de productividad para precisamente evitar esos días que están más agobiados? Ten en cuenta con el tema del teletrabajo, sobre todo al principio, fue un poco complicado, ¿no? Porque al final estás en tu casa. Y en tu casa pues hay muchas otras cosas que al final te llaman, sobre todo si estás en la habitación y tienes la cama al lado, pues dices, joder. Entonces es complicado, ¿no? Tienes que ser consciente que al final, aunque estés en tu casa, estás en tu horario de trabajo, tienes que responder a las llamadas y sobre todo eso, estar muy concientizado de que al final estás currando, no estás de vacaciones, ¿no? Y como digo, al principio eso a lo mejor fue un problema, a día de hoy no. Intento no caer en otras tentaciones dentro del propio horario laboral, ¿no? Y al final cumplir con las obligaciones que tengo asignadas, ¿no? O sea, foco personal y ya está ahí. Sí. Hombre, levantándote a la 1, ¿no? Es fácil. No, ahí el problema muchas veces, a lo mejor en algunos casos está a lo mejor dando una charla a las 11 de la noche, ¿no? Claro. Es un poco complicado. Pero bueno, al final unos cafés y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Dar un poco a los clientes lo que al final esperan de ti, ¿no? Uh-huh. Oye, bueno, siempre hacemos aquí una pregunta relacionada con el concepto de éxito, ¿no? Pues normalmente en todos estos podcasts en los que se hacen entrevistas, pues se suele traer a gente que tiene una aura de éxito, ¿no? Nosotros tenemos una visión mucho más simplista de todo esto, ¿no? Que al final la gente que tiene éxito no es que esté forrada, que haya vendido sus startups, que haya hecho un éxito, ¿no? Sino que es gente capaz de encadenar una serie de días buenos, ¿no? En su ámbito. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuándo dices tú, hoy ha sido un día bueno? Bueno, un poco cuando se cumplen cuando se realiza todo el trabajo y se cumple con las expectativas, no solo mías, sino también evidentemente de los clientes, de los que esperan de ti o del servicio que al final han contratado contigo, ¿no? Para mí al final eso es el éxito, ¿no? Bien, no defraudar sobre todo a la gente con la que trabajas, compañeros, empresas, clientes. Para mí ahí es donde está ese punto de éxito, ¿no? Que estás comentando. Bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a irnos ya a un ámbito un poco todavía más personal, ¿no? Y ya por ir un poco cerrando, vamos a olvidarnos ya del trabajo y vamos a indagar un poquito en qué dedicas tú el tiempo libre, ¿no? Cuando ya no estás harto ya de hackear y de entrar en todas estas web anónimas y demás, pues ¿qué te gusta, ¿no? Por supuesto, el tema de estar con la familia es fundamental. Evidentemente el trabajo todos lo necesitamos, pero también hay que tener un poco de tiempo de desconectar. Tema familiar, evidentemente el tema de viajar. Afortunadamente una de las cosas mejores de mi trabajo es que me está permitiendo viajar muchísimo, no solo Chile, Argentina, Colombia, República Dominicana. La verdad es que para mí es un lujo, ¿no? Con el tema del teletrabajo, de que a día de hoy pues pueda estar trabajando aquí en Córdoba o pueda estar en Málaga o en cualquier playa, ¿no? Y eso es algo que a día de hoy no cambiaría absolutamente por nada. No, el tema ya de trabajar en forma presencial en una oficina, para mí a día de hoy sería muy complicado volver a eso. No, a día de hoy al final depende de dónde esté, aquí donde estoy trabajando. Mi trabajo está donde en ese momento yo estoy, ¿vale? Directamente. También el tema de deporte, me encanta.
después de muchas horas ahí delante del ordenador, muchas veces necesito liberar la cabeza y me pegar unos cuantos golpes al saco de boxeo, ¿no? Por ejemplo, o hacer artes marciales, que es lo que también he hecho durante toda mi vida, ¿no? O sea, al final es un poco esa desconexión que se necesita muchas veces por el propio estrés de la propia actividad, ¿no? Hay días muy buenos, pero hay días que son bastante complejos y necesito de alguna forma de ese desfogue, ¿no? No, y además ya sabemos que esto de ser hacker es una profesión de alto riesgo, lo sabemos por las series, entonces hay que estar preparado. Estar preparado por si acaso te vienen a casa. Muy bien, muy bien. Y Bueno, eso, y siempre la última pregunta que hacemos, que es la pregunta cultureta, ¿no? En ese tiempo libre, ¿lees, ves alguna serie, algo así que tú digas, mira, lo último que he visto, algo que me quisiera recomendar, o libros técnicos, si ya nos ponemos aquí enfermos si del nos ponemos trabajo? ya con los libros técnicos, sí, suelo leer bastante. Sobre temas de series, bueno, al final ahí suelo empezarla, lo que no suelo es terminarla, ¿vale? Porque termino bastante aburrido, ¿bien? Temas de Netflix, HBO, no Disney Plus, pero como digo, empiezo con mucha ganas las series, pero otra cosa es que las termine y desafortunadamente últimamente creo que no termino ninguna. Empiezo muchas. eres más de miniserie. Sí, prefiero la miniserie a las series estas de bastantes temporadas. Entonces no eres completista, ¿no? No. Últimamente, ya te digo, con las series me defraudan bastante. Y suelo empezar con mucha fuerza, pero igual que empiezo, termino rápido, por desgracia. De chico no completaste ni un álbum de cromo, No, entonces, yo creo que ninguno. No recuerdo. No, yo creo que no. Yo creo que es un perfil común a los que ven series, ¿no? Lo tengo que ver entero Sí. para ver si mejora también, que tú directamente Le no doy le otra das por oportunidad, ¿no? Oye, hay una serie que con todo esto que hemos estado hablando me ha venido a la cabeza, que es Startup. No sé si la conoces. Que es de una hacker, como se dice ahora, ¿no? Que del MIT, que desarrolla una tecnología con su criptomoneda, la dark web y demás, y acaba con el negocio de las drogas de unos haitianos en Florida, ¿no? Y es una huida hacia adelante, un thriller, ¿no? Que es cachón, pero tiene esa mezcla con la tecnología, con la ciberseguridad, ¿no? Y bueno, si quieres no terminarla. Ahí te la dejo, ¿no? Para que no la veas. Exacto. No, la verdad está, a mí me gusta. Está bien, Yo pero no la he bueno. visto, no la he visto, Sí, la tengo pendiente. de un toque palomitero, ¿no? Pero bien. Muy bien. Al final hacemos nosotros la recomendación, fíjate. Bueno, en fin. Pues nada, Fran, agradecerte que te hayas echado este primer rato aquí, porque lo que los oyentes no saben es que como está presencialmente con nosotros en la escuela, luego le toca dar una charlita, ¿no? Que hablaremos de fuentes abiertas. Correcto. Y cómo trincar información pública. Correcto. Y que está ahí, que no lo sabemos. Y bueno, agradecerte que eches este primer rato y el día con nosotros. Y bueno, me he dejado muchas cosas en el tintero, por desgracia. Esto es de esos programas que digo, me tiraría aquí todo el día. Tiempo. Yo le agradezco a los dos que me hayáis invitado. Pues bueno, como siempre, hoy lo voy a hacer yo, porque tú esta parte no la tienes entrenada. Venga, que es la parte sí, pues, es que si no me pongo nervioso, si tengo que hacer lo mismo que dice Frank. Eso es, bueno, quien quiera encontrarnos y hablar con nosotros, pues siempre podéis hacerlo a través del correo electrónico en hola@tecnologería.com. Por supuesto, si quieres escucharnos, que es nuestra principal motivación, puedes hacerlo en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, en Amazon Music, hasta en YouTube, aunque sea con una carátula fija, ¿vale? Si eres de esos enfermos que escuchas podcast en YouTube, pues ahí estamos también. Por supuesto, en nuestra web, tecnologería.com, en esa web donde abajo a la derecha aparece un enlace al canal de Telegram, por si quieres entrar ahí y hablar con nosotros directamente o el resto de oyentes, y en redes sociales, en Twitter y en Facebook, como Tecnologería. Me ha salido bien, ¿eh? Muy bien, perfecto. Ni que lo hubiera montado yo. Pues nada, pues seguimos nuestro viaje en esta 11ª temporada. Y recordad ser seguros, muy seguros, y no confiar en la gente. Venga, hasta otra. Adiós. Chao.